Los protagonistas, ¿no?, de estos 37 años de historia democrática. Está Graciela Fernández Mejía en contacto con La Nación. Graciela, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros, Graciela. Es un gusto. Sos un referente indiscutido de lucha de estos 37 años de democracia, y mucho antes también, pero protagonista en estos 37 años. En una época muy difícil, en la primera década, en los primeros años de democracia, pero un referente importantísimo también después. ¿Vos vas reconstruyendo año a año lo que se fue haciendo? ¿Notás cada vez más deuda de la democracia o que algunas deudas se van saldando? No, en realidad, primero yo quisiera que marcáramos, si te parece bien, Fernando, que no es casualidad que los 10 años, que los años se cumplan, perdón, en el aniversario de cada renovación del 83 para acá, un 10 de diciembre, porque es el Día de los Derechos Humanos. Claro. Antes no se juraba, los presidentes no juraban el 10 de diciembre, juraban en octubre, en noviembre, no sé, después de las elecciones. El que eligió esta fecha para jurar fue Alfonsín. Y a partir de ahí coincide el aniversario de la democracia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yo creo que esto está muy ligado, Fernando, porque uno podría decir cómo están hoy los derechos humanos en estos años de democracia. ¿Hubo persecuciones políticas? Yo diría no. ¿Hubo desaparecidos o muertos? Sí, pero no por acción del gobierno, o en todo caso no ordenada desde el gobierno. Donde me parece que todavía tenemos una deuda enorme, son dos grandes deudas que tenemos, es la fortaleza de las instituciones y el tema pobreza. Vos sabés que obviamente es muy fuerte. Están muy presentes las palabras de Alfonsín en campaña, que con democracia se come, se educa y se cura. Y la verdad es que por ahí incluso viene la gran deuda que también tiene la democracia después de 37 años, ¿no? Pero sí, precisamente, era lo que se esperaba. Que el cambio, la salida de la dictadura con toda la ignominia que eso significó, también económicamente, porque Alfonsín heredó dos deudas muy grandes, una en sangre, los muertos y desaparecidos también asesinados, y la otra en dinero. Fueron dos deudas importantes, que terminó la crisis económica tumbando el gobierno antes de tiempo. Pero, y esto reaparece cada tanto, y en este momento yo diría que lo único que este gobierno tiene para exhibir en este año es que por fin arregló lo de la deuda, pero ni siquiera está arreglado del todo. Y ahora, con las posiciones últimas de la vicepresidente autoelegida como tal, Cristina Fernández de Kirchner, la última carta prácticamente no nombra al presidente y se adjudica las cosas que se hicieron bien en el Senado o en la Cámara de Diputados y ataca a la justicia. ¿Qué es lo grave de atacar la justicia, Fernando? Por favor, preguntémonos seriamente. Por alguna razón sobre todo a la Corte Suprema, ¿no? Además. Bueno, la cabeza, sí, ¿no? Pero ya venía queriendo tumbar a Casal, queriendo acortar los términos de la cantidad de votos para designar al procurador. Pero ¿por qué es tan importante? Porque una democracia republicana supone tres poderes divididos muy claramente, y el poder justicia, siendo una especie de árbitro por encima de... Si nosotros hoy empezamos a discutir, o se acepta discutir, el tema de la cantidad de senadores que se necesitan para elegir al procurador, lo que estamos rompiendo es la búsqueda de consensos. La mayoría gobierna y le importa tres pepinos lo que opine la minoría. Graciela, esta es la posición de la vicepresidenta actual. Graciela, sí. ¿Cómo le va? A ver, ¿cómo se sale, más allá de la cuestión de las crisis económicas
constantes que Argentina ha vivido en estos 37 años, ¿cómo se sale de esa cuestión que tiene que ver con los consensos que usted hablaba, que no se logran y que quizás da la sensación desde afuera que viene un gobierno y termina con todo lo que hizo el gobierno anterior, incluso con algunas cosas que estén bien? ¿Pasa constantemente? ¿Lo ve de esa manera? No sé si es tan así, no sé si es tan así. Lo que yo veo es que hace un gobierno con las bases institucionales de un país. A ver, Cristina Fernández de Kirchner fue al mismo tiempo que yo constituyente en 1994 para la reforma de la Constitución. Y ambas votamos a favor de que se aumentara el número de votos que se exigen para nombrar al Procurador General. ¿Por qué? Porque se garantiza que opinen más gente. Con el Senado tal y como está hoy, si no es así, siempre va a ser a criterio del oficialismo. Yo creo que en eso hay que tener mucho cuidado, y el ataque furibundo a la Corte, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que encierra? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Hoy por hoy, si vos me preguntás qué habría que hacer, yo diría construir una oposición muy sólida, para que la gente recupere la confianza. Hoy no hay confianza. Hoy no hay credibilidad y por eso no hay confianza. Y no hay una oposición. Para que la gente recupere la confianza. No hay una oposición sólida. Tiene que estar sólida y muy presente. Muy presente. ¿Para qué? Hay elecciones el año que viene, en octubre. Y la democracia, entre otras cosas, significa elecciones. Si no hay una convicción de la gente de que hay un partido político o una coalición en este caso que puede ser alternativa, siente que se lo llevan por delante y que no vale la pena pelear siquiera. Graciela, sí. La última, y agradeciéndote el contacto, ¿vos crees que como aprendizaje firme de estos 37 años podemos, más allá de la grieta, que en definitiva la grieta casi es un fenómeno global últimamente, podemos hablar de que la Argentina aprendió de la tolerancia política? Mira, por lo menos, y eso hay que festejarlo, abandonó la idea de que las armas son una herramienta de la política. Claro, claro. Eso quedó clausurado en el consenso del 83. Bien. Basta, el nunca más tenía que ver con el nunca más a la violencia, el nunca más, obviamente, a la violación de los derechos humanos de parte del Estado, pero sobre todo el nunca más de la confrontación armada. Una Bien. cosa es confrontar, y en democracia se confronta, otra cosa es cuando se recurre a las armas. Graciela, muchas gracias por el contacto esta tarde a los 37 años de aquel 1983. Chao, que te vaya bien. Chao, Graciela Fernández Mejide. Seguimos con la actualidad. Decíamos, un debate que está caliente y empieza a calentar.